Bueno, muy buenos días a todos y todas. Vamos a esperar unos segunditos mientras que se unan otros participantes, pero mientras tanto los ¿Aló? invitamos, los invitamos a leer estas ¿Aló? indicaciones y también los invitamos a silenciar sus micrófonos. Gracias. Mi hija tiene toda la mentalidad. ¿Aló? Gracias. ¿Aló? Hola a todos, buenos días. Gracias por acompañarnos. Les voy a compartir unas instrucciones cortas también con respecto al webinar. Y pues les recomendamos, por favor, silenciar el micrófono cuando no estén todavía hablando. Vamos a tener un espacio de conversación muy interesante al final de la sesión en la que quienes quieran participar van a poder hacerlo, pero en este momento primero vamos a escuchar varias intervenciones de nuestros invitados. Como les mencionamos en el correo electrónico, esta sesión va a estar en inglés y en español. Entonces, tendremos algunas personas que hablan en inglés, otras que hablan en español. Y para eso tenemos el apoyo de la interpretación simultánea. Entonces, pues mientras van ingresando el resto de personas, les recomendamos mucho ir a la parte de interpretación, a la opción de interpretación en la parte inferior de su pantalla y seleccionar su idioma. Si hablan español, seleccionan español, y si hablan inglés, seleccionan inglés. Solo seleccionan su propio idioma, que es el idioma en el que quieren escuchar el resto de la presentación. Si tienen alguna pregunta sobre esto, igual pues nos lo pueden hacer aquí en el chat y estaremos muy pendientes. So, hello everybody, thank you so much for joining us today. We will begin shortly. This webinar will be conducted both in English and Spanish. So, it, you should activate and turn on the interpretation option, which you can see below in your screen. And then you select English as your language, or well, you select the language you speak and in which you want to hear the rest of the presentation. If you have any questions about this, please let us know and we will help in the best way we can. Bueno, listo. Entonces yo creo que ya todos tenemos la información suficiente para empezar. Entonces, pues, sin más preámbulos, pues le doy la bienvenida a todas y todos. Agradezco su interés en acompañarnos en este diálogo
regional sobre envejecimiento y cambio climático en América Latina y el Caribe. Esta es una iniciativa coliderada por HelpAge y el Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo de la Universidad de York en el Reino Unido. El mundo ha logrado avances significativos en las negociaciones climáticas desde que se celebró la primera Convención Internacional sobre el Clima en Río de Janeiro en 1992. Sin embargo, después de 28 reuniones de la COP, que es la Conferencia de Partes sobre el Cambio Climático, y de la 16ª Cumbre de Biodiversidad recientemente realizada en Colombia, sigue existiendo una brecha evidente, ¿no? La casi total ausencia de las personas mayores en estas discusiones. ¿Y por qué las personas mayores son importantes en la acción climática? Porque los impactos del cambio climático afectarán drásticamente a una población mayor, afectándola desproporcionadamente frente a otros grupos etarios por su reducida capacidad física para evacuar frente a una emergencia o que están más expuestos a enfermedades y afectaciones en la salud por los eventos drásticos del clima. Además, que son dejadas atrás por actores humanitarios, ya que no son priorizadas en su atención ni respuestas. A pesar de estas debilidades y barreras que enfrentan las personas mayores, ¿no? Unas dictadas por la edad y otras por el sistema, también tienen mucho que contribuir, pues han sobrevivido a los avatares del tiempo y del clima, conocen el territorio, sus ciclos, saben cómo ser resilientes y adaptarse, y por tanto su voz y sus experiencias también deben ser consideradas en estos diálogos. En el 2024, HelpAge ha sido acreditado con el estatus de observador de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y esperamos que HelpAge, junto a ustedes, nuestros socios, nuestros miembros y aliados, podamos influir en las políticas climáticas para asegurar que empiecen a incluir la experiencia de las personas mayores y abordar sus vulnerabilidades. Pues bien, el objetivo de este diálogo es brindar luces para entender la importancia de esta interseccionalidad, envejecimiento y cambio climático, sobre todo en una región como la nuestra, que por un lado está envejeciendo aceleradamente, como nuestro experto Gary Hack va a precisar más los datos, pero también es una región que sabemos está expuesta a muchos eventos climáticos drásticos, ¿no? Terremotos, huracanes, sequías, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. Estamos en Colombia en este momento en una emergencia nacional por las lluvias. Entonces, esperamos que este seminario aporte luces en su trabajo, en sus acciones de incidencia para incluir a las personas mayores en las políticas de cambio climático. Vamos a hacer voy a hacer una breve presentación de la agenda. Perfecto. Bueno, vamos a hablar el instituto. Esto es un diálogo también coliderado por el Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo de la Universidad de York. Entonces, a manera introductoria, pues nos va a dar algunas puntadas de cómo conectar envejecimiento y cambio climático. Vamos a tener dos miembros de HelpAge, uno en El Salvador, Members of HelpAge One in era Karina de Bolivia y Emilio en El Salvador, que nos van a mostrar con casos prácticos desde sus organizaciones cómo trabajan esta interseccionalidad. Luego, pues, también el doctor Gary, desde el Instituto de Estocolmo para el Medio Ambiente, pues va a aterrizar el tema más, cómo entender esa interseccionalidad en América Latina. Luego mi colega de HelpAge, experto en cambio climático, nos va a dar también unas luces cómo entender el debate global y cómo entender la justicia climática en este mundo envejeciente. Y vamos al final a tener una rica conversación con ustedes, también que nos compartan sus experiencias, sus retos, las oportunidades que ustedes puedan identificar.
y al final pues compartiremos como qué viene después de este seminario. Bueno, entonces voy a darle la palabra al doctor Gary Hack, quien es investigador principal en el Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo. Como dije, está ubicado o localizado en la Universidad de York del Reino Unido. Su investigación abarca una amplia gama de temas, incluyendo la movilidad de bajas emisiones, la contaminación del aire en áreas urbanas, la resiliencia comunitaria y el cambio de comportamiento en el contexto del cambio climático. Además de su trabajo académico, Gary ha sido asesor del gobierno y ha colaborado con la Dirección de Energía, Transporte y Cambio Climático. Ha dedicado muchos años al estudio del impacto del cambio climático en las poblaciones envejecidas y ha liderado numerosos proyectos y colaboraciones de investigación para explorar cómo las personas mayores se involucran en el movimiento climático. Entonces, adelante, Gary, y gracias por estar con nosotros. Thank you, excuse me. Thank you, Marcella, and good morning, everybody, and good day, and greetings from York at the University of York in the UK. As you heard, my name is Gary Hagg. I'm a senior research associate at the Stockholm Environment Institute, which is an international organization. We have offices around the world, and we have one in Bogota, Colombia. But we at the SEI, Stockholm Environment Institute, is based at the University of York in the UK. In collaboration with HelpAge International, Nosotros con HelpAge but a series of regional dialogues or webinars. We looked at Africa, Asia and the Pacific, Eurasia and the Middle East, and today it's a great pleasure to be able to do the same kind of dialogue in Latin America. Our hope and our objective for these webinars is one, to increase awareness about the intersection between aging and climate change, but also to understand better the specific regional challenges and opportunities. We believe that this issue of aging and climate change is not that high on the political agenda. And by gathering the evidence, gathering the information, we're hoping to be able to make recommendations on how we can ensure and protect older people from a changing climate. And our event, hopefully next year, once we've done these regional dialogues, we will have one more global meeting where we can present our kind of evidence and recommendations to push forward awareness about this intersection between aging and climate change. So in this presentation, I just really want to give you the background to aging. As you all know, the global population is aging. The process of aging changes from the different regions we've seen and we've covered in this webinar series. In Latin America in 2022, there was 88 million people aged 60 and over, representing around 13% of the total population. And this is projected to increase and by 2050 reach about 25%, 193 million people. So the number of older people in 2050 will be about twice that than in 2022. And this has implications. It has implications for our health services, for social protection, and the implications how we deal with aging, but also how we deal with aging in a changing climate, how we can not only maximize later life and gain the benefits of older people and all the knowledge and experience they have to offer, but also how we can protect them from the impacts of a changing climate. And climate change is real, it's happening now. This recent report for 2023, which looked at the state of climate change in Latin America and the Caribbean, we saw that in 2023, it was one of the warmest years on record. And we're seeing the frequency and intensity of extreme weather events, rainfall, drought, hurricanes. And this has implications for our health, for our well-being, for our economy. The disasters causing around $22 billion in damages. And particularly, it has impact on health and health-related deaths, which especially when it comes to heat. This report in Latin America, we looked at the health related aspects of climate change,
and it found that there's an increased heat vulnerability. Older adults experience a rise or much more exposed when it comes to heat waves and extreme heat. A changing climate means that there's more spread of infectious diseases. Air pollution also increases when we're changing climate. Food insecurity and mental health when it comes to displacement of older people. So climate change is impacting on older people who, because of age-related health issues, are potentially more vulnerable. And at this point, it's important to say that when we talk about these issues, we know that not all older people are the same. There's going to be some very older people who are healthy and continue to be healthy in later life. But we cannot hide the fact for some older people, they will have health issues, which makes them more vulnerable to the impacts of climate change, such as heat, disease, air pollution, food insecurity, and health. And so when we talk about this intersection between aging and climate change, the real challenge then is to how can we build resilience and create resilient communities that will protect older people, but also be able to adapt to climate change and use the wealth of knowledge older people have of environmental change. And I said one of the key aspects of impacts on health of older people is heat and heat waves. And this again, another study that was out this year about global projections of heat exposure, which found that in South America, exposure rises threefold over the coming years. And the kind of issues is about how do we protect against heat? How do we, and this means investing and implications for infrastructure and for policy, for example, cooling systems. It has implications for economic and social aspects of our healthcare system. So today in this webinar, this is what we want to find out. We want to understand better this intersection of aging and climate change and what it means from a social aspect, from an economic aspect, from an environmental aspect. And hopefully we'll have some fruitful discussion at the end of these presentations where we can hear your experiences, your concerns, and the opportunities that climate change has for aging and older people in Latin America and the Caribbean region. So at that point, I'll stop and I'll pass back to Marcela. Thank you. Estás. Ok. Bueno, gracias, Gary. Vamos a, como les anticipaba, vamos a tener dos miembros de HelpAge que con su trabajo y su experiencia, pues pueden enrostrar más cómo viven en la realidad esa interseccionalidad. Entonces, voy a introducir primero a Karina León, quien es de profesión economista, especialista en formulación y gestión de proyectos de desarrollo rural, con 23 años de experiencia en gestión de proyectos con enfoque a la adaptación y mitigación del cambio climático. Actualmente es directora de la ONG Sumach Punchai, es miembro de HelpAge y trabaja con comunidades rurales, periurbanas y urbanas, indígenas, mujeres, mejorando su seguridad alimentaria y fortaleciendo sus prácticas agroecológicas basadas en conocimientos tradicionales. Sumach Punchai es una expresión quechua que significa hermoso día, y esperamos que tengamos días mejores en esta coyuntura del cambio climático. Adelante, Karina. Tenemos a Karina. Muchas gracias, Marcela. Gracias. Gracias a todos los colegas. Muy buenos días. Gracias por la presentación. Bueno, voy a compartir nuestra experiencia institucional, ¿no? Es Sumach Punchai y venimos trabajando por largo tiempo temas de adaptación y mitigación al cambio climático
en áreas rurales y áreas urbanas de Bolivia, en los departamentos de Chuquisaca y Potosí. Voy a hacer una breve presentación. Em, Perfecto, vemos tu pantalla. sí, no sé si pueden ver la pantalla, por favor. Sí, sí lo vemos, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Em, bueno, nosotros vamos a compartir un poquito acerca de el cambio climático y las personas adultas mayores en Bolivia. Em, Como ha dicho Gary, vivimos en un mundo que envejece. Muchas veces hemos escuchado esta frase, pero no solamente las personas del mundo están envejeciendo, también el planeta en sí está envejeciendo. Podemos ver la presencia, como decía hace un momentito, del fenómeno del niño, de la niña, factores climáticos que afectan fuertemente a la población rural y a la población urbana con bajos recursos. Em, nuestro nuestro trabajo que realizamos en Bolivia junto a las personas mayores eh, es muy importante, ¿no? El cambio climático y los eventos extremos están sumados a la pérdida de los medios de vida que tienen las personas, está provocando la expulsión de las personas jóvenes y adultas de las áreas rurales y también de las zonas periurbanas en nuestro país. Entonces, los adultos mayores que son abuelos se quedan al cuidado de los niños, de los nietos, junto a las mujeres jóvenes de sus familias. Ahí podemos ver una desprotección de la familia. Entonces, eh, nosotros consideramos a la familia como el sujeto de cambio. Sumapuncha ya ha identificado a las familias como el principal núcleo para la protección de los más vulnerables, ¿no? Las personas mayores, los niños, las mujeres en gestación. Entonces, edades sean cada vez menores, y nosotros hemos identificado a las familias para que estos sean los garantes de derecho en esta situación, evitando que las familias se desintegren. Nosotros tenemos una experiencia a lo largo de este tiempo. Por más de 18 años, Sumajunchay ha realizado más de 40 proyectos relacionados con temas de adaptación y mitigación en el área rural, en zonas urbanas, periurbanas también, de los departamentos de Chuquisaca y de Potosí, como decíamos hace un momento. Y a lo largo de este tiempo hemos desarrollado un modelo de intervención que está basado en el acceso al agua. Sin duda, el efecto del cambio climático en nuestro país, fundamentalmente, y en la zona donde trabajamos, la presencia está dada a través de la sequía, de los largos periodos expuestos al sol de las personas y, bueno, esta situación que sucede en esta parte de nuestro país nos ha llevado a desarrollar un modelo, ¿no? A base del agua. Consideramos que el agua es fundamental para el desarrollo de la vida. Este modelo de intervención también enfoca las acciones desde el punto de vista de los derechos humanos y el manejo sostenible de los recursos naturales. Como parte de las acciones que realizamos de adaptación a los efectos del cambio climático desarrolladas con el modelo de adaptación y mitigación y desarrollo además para las zonas rurales, se ha facilitado el acceso a agua para riego y consumo a las familias
con diferentes técnicas, tanto de cosecha de agua de lluvia como una alternativa ante la escasez de agua, como el aprovechamiento de las fuentes de agua naturales que existen en zonas donde trabajamos, como las vertientes y quebradas, las cuales aprovechamos para poder, para que las familias puedan acceder al agua, acceder para consumo y para producción también. Este modelo impulsa lo que es la producción agroecológica, la agroforestería, la forestación y la reforestación, como estrategia de uso de la tierra y protección de los recursos hídricos. Contribuye, nuestro modelo contribuye efectivamente a acciones de adaptación y mitigación del cambio climático y además contribuye a la seguridad alimentaria y al control de los gases, perdón. En las áreas rurales, uno de los mayores problemas es la seguridad alimentaria. La pérdida de sus medios de vida hace que las familias, como habíamos dicho a un principio, estén cada vez más expuestas a la pérdida de su producción. La falta de lluvias en su temporalidad o el exceso de estas también hace que no puedan tener productos que garanticen su seguridad alimentaria y es por eso que las familias se desintegran. Nos ha mostrado Gary en el estudio que han realizado, estas familias son, y las zonas rurales y urbanas donde se están perdiendo los medios productivos son expulsoras de los más jóvenes, tanto a ciudades capitales como a otros países en busca de ingresos para sustentar a sus familias. Sin embargo, nosotros consideramos que el modelo que estamos aplicando en este momento ayuda a que la familia pueda integrarse nuevamente con el objetivo de que puedan garantizar el bienestar tanto de las personas mayores como de los niños. Este es nuestro modelo, como les habíamos mencionado, enfoca a la familia como núcleo protector en las áreas rurales donde el Estado no puede llegar exclusivamente hacia las familias. En las zonas urbanas es un poco más fácil porque hay lugares de acogida, hay lugares que pueden en alguna manera apoyar a las personas mayores que están en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en las áreas rurales, la situación económica y las distancias en las que viven las familias, porque no tenemos, en muchos lugares no hay una nuclearización de los hogares. Entonces, esto hace que las personas mayores estén abandonadas, ¿no? Y desprotegidas. En nuestro modelo busca la integración de las familias, que todos los miembros que pueden dar protección a las personas adultas mayores y a los niños permanezcan dentro de sus hogares y para eso es que mejoramos las condiciones a través del acceso al agua, a través de formación, fortalecimiento de capacidades de los productores, mejora de las condiciones en cuanto también al conocimiento y al acceso al agua para consumo. Muchas veces también se fortalecen las capacidades en torno al tema de comercialización, de modo que esta producción pueda llegar hacia los mercados y estas familias rurales y urbanas también puedan tener mejores ingresos. La implementación de estas acciones con el modelo, como les habíamos mencionado, considera a las familias como garantes de derecho, ¿no? Entonces, esa es una estrategia que es parte del modelo que aplicamos hacia ellas. Sin embargo,
como habíamos visto y el estudio que nos han presentado hace un momento, también tenemos todavía retos que cumplir en torno a los efectos extremos que nos da el cambio climático, ¿no? Eh, Uno de los retos que todavía tenemos que enfrentar es brindar herramientas innovadoras a la población adulta mayor y a la unidad familiar para mejorar la adaptación al cambio climático, porque los efectos cada vez son más intensos, cada vez son más fuertes y las condiciones en las que se pudo desarrollar el modelo en una determinada zona pueden variar en cuanto a intensidad y frecuencia, ¿no?, del cambio climático. Por otro lado, hay la necesidad de seguir invirtiendo en estructura resiliente con el propósito de que las familias, junto a los adultos mayores, puedan mejorar sus condiciones de adaptación. Y por último, consideramos que sin duda las gestiones que realizan los gobiernos locales, departamentales y nacionales es importante, ¿no? La intervención de nuestros gobiernos para destinar presupuesto dirigido a enfrentar el cambio climático debería tener el enfoque de personas mayores. Deberíamos tener presupuesto destinado a las personas mayores porque, bueno, las zonas donde trabajamos básicamente se están quedando despobladas de población joven. La población adulta mayor es la que se tiene más presencia en estas zonas y la preocupación de los municipios es sin duda quedar sin población habitante porque los adultos mayores están cada vez más desprotegidos y también, bueno, lamentablemente las personas llegamos a fallecer, ¿no? Entonces eso es lo que quería compartirles en este momento, parte de nuestra experiencia. Y bueno, sin duda animar a que todos, gobernantes, gobernados, podamos realizar acciones. Cada pequeña acción cuenta eh, y que todos seamos parte de esta tarea de enfrentar el cambio climático, pues nos afecta a todos, ¿no? Eso es lo que quería compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina. Y realmente tú mencionas un fenómeno que se está dando en América Latina particularmente, es el envejecimiento prematuro del campo por estos avatares climáticos que hace que los jóvenes migren a los centros urbanos y quedan las personas mayores en las zonas rurales remotas sin esa red de cuidado, ¿no? Y también impactando sus medios de vida y cómo a través de modelos sostenibles, productivos y familiares se puede de alguna manera gestionar nuevamente esa migración en lo rural. Bueno, muchísimas gracias. Ahora nos vamos para El Salvador. Quiero introducir a Emilio Espín. Él mismo se define como un autodidacta y lo es. Él es fundador y secretario de la Asociación Rural de la Tercera Edad, ARTE. Es cofundador de Cordes, responsable de personas mayores en Cordes, es coordinador nacional de la Coalición Nacional por la Dignidad de las Personas Mayores en El Salvador, coordinador nacional del Programa Global de Inclusión de las Personas con Discapacidad en los Riesgos por Desastre. Es representante país de la Red Envejecer con Dignidad de Centroamérica, Caribe y el Bélice, representante de Red Force de Latinoamérica en El Salvador y es un miembro también comprometido del Helpage Internacional. Emilio, tienes la palabra. Bueno, gracias, buenos días por la oportunidad que nos han dado. La primera parte, quiero decirles que les he mandado con Marcela y con Nelson, les he mandado 4 libros de inclusión y además les he mandado una presentación con imágenes
del ejercicio de este último año en el campo que voy a hablar ahora. Ya me han dicho que lo van a distribuir para que todos los participantes lo puedan tener. Bien, en primer lugar, dibujo de forma sintética qué es Cordes a nivel de El Salvador. Es una ONG, por lo tanto, una organización no gubernamental con 36 años de trabajo institucional, enfocada en el área rural y abordando el desarrollo integral y multidimensional de toda la población que vive en los territorios, es decir, niñez, juventud, mujer, adultos y adultos mayores y personas con discapacidad que se incorporan en los últimos 15, 20 años en Cordes, este componente, este sector de población. Entonces, en ese sentido, Cordes tiene un personal, tiene 5 oficinas regionales y más o menos 125 profesionales en distintas disciplinas. Es una organización grande. La incorporación hace 15, 20 años del componente de adulto mayor y de personas con discapacidad tiene que ver con la realidad dura que vive esos dos sectores de población y en este caso particular de la conferencia las personas mayores, y que las estadísticas mundiales indicaban el proceso acelerado de envejecimiento y había que abordar este tema dentro de nuestra intervención global en El Salvador. Es así como incursionamos en este esfuerzo y con este abordaje. Dentro de Cordes y de los programas de Cordes, el enfoque de cambio climático es un eje transversal en todas las actividades que hacemos, es decir, educación, acciones de mitigación, agricultura agroecológica y orgánica y sobre todo una intensa actividad de incidencia tanto en el ámbito nacional como en el ámbito regional acerca de la justicia climática. Por tanto, todo lo que hacemos tiene un signo, un sello de enfoque de cambio climático y de medidas de mitigación que hay que abordar como población. Bien, entonces, cuando entramos de lleno en el tema de la conferencia, los adultos mayores Cordes facilita la creación de la Coalición Nacional por la Dignidad de las Personas Mayores en la República de El Salvador. Yo soy coordinador nacional de esta expresión de sociedad civil y el abordaje es un abordaje de desarrollo integral de la población mayor, pero quiero ahora enfocarme en una dimensión concreta del tema del cambio climático y los desastres, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que en los últimos acontecimientos y desastres internacionales, el de Siria, Turquía, el de aquí de Valencia recientemente, los datos indican que el número de fallecidos supera el 10% entre personas mayores y personas con discapacidad. Y además, el 5% de la población afectada queda con discapacidad ya de por vida. Este es un indicador evidente, brutal, que expresa que esta población merece una atención particular, profunda, adecuada a esa realidad y tomando en cuenta que las causas del cambio climático sabemos que son los malos planes de desarrollo, los intereses económicos de las grandes corporaciones, de los gobiernos en el mundo desarrollado, que son los responsables principales del cambio climático. También en el sur global hay responsabilidades de menor tamaño y debemos intervenir y tener acciones de mitigación y acciones concretas que permitan ir bajando ese nivel del calentamiento climático. Entonces, en esa dirección estamos haciendo un esfuerzo estratégico que podrán ver en los libros que les mandé y la presentación de fotos, en el sentido de preparar a las personas mayores y personas con discapacidad en que puedan manejar los riesgos, los desastres que ocurren y que ocurrirán de forma reiterada y de forma más virulenta. Y por tanto prepararles con el enfoque de gestión inclusiva del riesgo y con el enfoque de que el proceso de gestión integral de riesgos debe incorporar a la población más vulnerable con fuerza en todo el proceso de cualquier evento, antes, durante y después de cualquier evento. En ese sentido, actuamos en la familia, con la persona mayor y con discapacidad, actuamos en la comunidad, actuamos en el municipio, actuamos también a nivel nacional, generando dinámicas de formación de funcionarios en el enfoque de gestión inclusiva del riesgo para preparar a funcionarios y funcionarias, a dirigentes locales y municipales en el manejo de los desastres de una forma adecuada, con visión
de prevención y con un enfoque inclusivo. Es así que desarrollamos de forma participativa planes de protección civil en cada ámbito de forma participativa como una guía que la familia, la comunidad, el municipio y el Estado debe conducir su intervención ante cualquier evento o desastre. Creo que eso es muy importante y ha tenido resultados muy buenos, y tomando en cuenta que venimos de una tendencia desastrosa de que eso va a ser constante y permanente, queremos que las personas mayores y las personas con discapacidad estén preparados para enfrentar estos eventos y sean tomados en cuenta en todo el proceso. Yo creo que ese es un tema muy importante y es una dimensión también nueva, digamos, en mucha población y también en el mundo de los funcionarios, de gobiernos, este enfoque de gestión integral, porque la tradición ha sido responder, reaccionar ante los desastres. Y aquí se trata del enfoque de prevención, de la gestión integral de riesgos y del enfoque de inclusión prioritaria de esa población para que tengan instrumentos de poderse defender y conquistar un nivel de resiliencia adecuado que reduzca los efectos negativos integrales en la población. Claro, desde CORDES ya a nivel nacional intervenimos con esa población en otros programas, el programa agropecuario que dije, agroecología, agricultura orgánica, en formación en el tema del cambio climático, intervenimos también en campañas, somos parte de redes de cambio climático a nivel nacional y regional para aunar esfuerzos en esa dirección y hacemos, lógicamente, incidencia en esta parte. Pero en el componente adulto mayor, ese es el campo donde hemos enfocado la fuerza principal gracias a la cooperación alemana que ha confiado en nosotros y estamos ya con la tercera fase, tercer proyecto importante a nivel centroamericano de los 4 países del CA4. Este es un poco el proceso que quería compartirles en el material que les he mandado. Van a ver en detalle de qué se trata, lo podrán utilizar, solo hacer referencia del origen, la denominación de origen, pero pueden reproducirlo, utilizarlo. Los libros tienen guía metodológica para los instructores, profesores y profesoras. La educación en el cambio climático es una educación que deben hacer en la escuela, en las escuelas, en las universidades, en las escuelas técnicas, etcétera. Deben hacer ahí el proceso para que niños y niñas jóvenes se vayan formando con este enfoque y esta sensibilidad de qué es el cambio climático, sus causas y sus diversos efectos, no solo en la alimentación, sino también, como vimos, en la muerte o en la discapacidad de personas que han sufrido estos eventos. Nuestra aspiración es lograr que después de cada evento, la población que ha sufrido el evento, en este caso estoy hablando de personas con discapacidad y adulto mayor, se coloque en una posición mejor que la que tenía antes del evento. Es el concepto profundo de la resiliencia, buscar que se mejore, no solo que se resuelvan algunos aspectos, sino que pueda mejorar su calidad de vida a nivel integral. Esta es la clave de convertir el desastre en una oportunidad para el desarrollo y seguir acompañando a esa población con los distintos programas que tiene CORDES y desde la coalición acompañarlos en la integralidad del proceso de desarrollo, de sus necesidades y también, muy importante, la lucha porque la legislación conquistada con el esfuerzo organizativo a nivel internacional y nacional y que ha sido aprobada por el Estado se aplique y se aplique con presupuesto digno suficiente. Ahí tenemos un abordaje, un enfoque importante desde la coalición para lograr que este proceso camine y la gente mayor no siga muriendo por enfermedades que tienen solución o siga muriendo sin gozar de los derechos conquistados con nuestra lucha y después fueron aprobados por el Estado, pero no hay la suficiente voluntad política para aplicarlos adecuadamente. Les quiero comentar con humildad que tenemos la mejor legislación de defensa de los derechos humanos a nivel internacional y nacional de Centroamérica, del CA4. Tenemos la Convención Interamericana, que fuimos parte con GELPES en todo este esfuerzo, pero también tenemos la ley especial, un modelo de atención integral en salud,
una política nacional. Es decir, tenemos varios instrumentos, incluso una política nacional de cuidados. Ahora el desafío es que esto no quede solo en palabras, sino que se convierta en acción concreta, con presupuesto digno que permita dignificar la vida de las personas mayores y también la vida de las personas con discapacidad. El mensaje es: individualmente cada uno podemos hacer muchas cosas con las medidas de mitigación en cambio climático y las debemos hacer, aunque no seamos los responsables principales. Pero quiero decirles que este esfuerzo es importante, pero siempre hay que señalar las causas, a efectos de educación y cultura de la población en comprender el fenómeno y ver los efectos diversos y cómo los abordamos en conjunto de forma organizada. Los derechos no se regalan, los derechos se conquistan con la lucha, la unidad organizada de la población frente al Estado, que no siempre es sensible y que hay que hacer una incidencia política creativa e inteligente para lograr que asuman el compromiso, en nuestro caso, de aplicar esta legislación que, como digo, es la más avanzada en Centroamérica del CA4, los 4 países, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Bueno, Emilio, wow, uno qué dice después de esa intervención, pero muy inspirador, Emilio, y también que nos permites ver otro campo de acción y es donde claramente hay una interseccionalidad entre cambio climático y el envejecimiento y otro componente más que la discapacidad, ¿no? Desde el ámbito de la gestión integral del riesgo y cómo desde la prevención se puede ir también trabajando eh, como esa resiliencia a las comunidades, porque desde luego que las personas mayores son las más vulnerables, pero me gusta también ese enfoque que después del evento puede ser una oportunidad realmente si se tienen los instrumentos de gestión del riesgo apropiados para que estos eventos climáticos también sean como una posibilidad de mejora. Gracias, Emilio, y desde luego que ya nos están preguntando por todos tus materiales que los vamos a compartir eh, al finalizar el evento. Bueno, muchas gracias y voy a darle la palabra a otra persona que nos está acompañando del Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo y es Jana Busch, que es especialista en comunicación. Apoya a Gary en muchos proyectos de investigación, tiene una maestría en comunicación ambiental y una amplia experiencia en comunicación estratégica y como líder de comunicación del grupo de investigación, pues se enfoca también en que la investigación pueda ser asequible, impactante y que pueda también informar políticas y la advocacy. Bueno, Yana va a hacer durante todo el webinar algunas interacciones para que esto sea también más participativo. Adelante, Yana. Yeah, hi, thank you so much, Marcela. Thank you so much for everybody for lovely webinar and coming together to discuss these very important topics. This webinar is not just a webinar of presentations. We really wanted to be interactive and we want to have your input throughout. At the end of the session, we will have a bit more of a detailed conversation about gaining your insight, about your experience and your work. But to start off, we thought maybe we get an idea of you guys in the room and where you are from or where you are currently based. So I hope that we're able to see the screen, which is a Mentimeter. Can you hear me now? No. Gary, are you able to hear? I can hear. If you can hear me, then I will carry on. So, what we would like to do in this survey for some interaction in this webinar is to ask a few questions. So, our first question is: which country are you currently based in? And if you could all try and fill in, if you accept Menti,
join Menti and then write your country, then we can see. So at the moment, the bigger, so I think it increases in size when it comes to which country is represented the most. So we only have 8 responses, and there's 54 people on the call. So it would be great if you could join in this quiz and you can see. Sorry about the Quizás una indicación, porque a mí me pasó, podrían refrescar la interacción para quienes no han podido ingresar en el box de Mentimeter, solamente refrescarlo y ahí pueden agregar. Pero bueno, el público es muy creativo y está también opinando en el chat, que nos acompañan de Chile, nos acompañan de Argentina, de Polonia, Argentina, Panamá, Honduras. Tenemos una amplia representación latinoamericana, pero también del Reino Unido, de Costa Rica, de Netherlands, de Holanda, Nepal, India, lo cual me parece pues maravilloso, de Gambia, México. Bueno, muy bien. Excelente, nos complace saber que haya esa representación geográfica y que la vamos a aprovechar ahorita para la discusión. Bueno, entonces ahora, ya sabiendo de dónde vienen nuestros participantes, bueno, hay una gran mayoría de América Latina. Volvamos a Gary, quien nos va a pues, presentar un poco más en detalles a cómo se vive esa interseccionalidad entre envejecimiento y cambio climático en América Latina y el Caribe. Entonces, adelante, Gary. Thank you. And thank you to Emilio and Karina for their great contributions. What I would like to do here in this presentation is to explore a little bit more of the issues and the factors that influence aging, climate change in Latin America, Caribbean, which we'll hear in our discussion when you can contribute, but also talking more generally about what are the key factors. So we heard in our presentation about when it comes to climate change, we have how we deal with the first impact of climate change, the natural disaster. It says a flood or a storm. How do we evacuate older people, people with disabilities? How do we get them out? So you have, when it comes to this intersection, your immediate impact. But also, as we heard in Bolivia, we heard about how do you build that resilience? How do you, family and community is a big part of your social support network as you get older. So how do you adapt to climate change, and also how do you build that resilience? And that's what we've heard earlier in these 2 examples. But this is when it comes to, when we talk about aging, climate change, we have to think about healthy aging. What does it mean? Why does one person arrive at 80 or 90 or even being very fit and healthy and another person doesn't? And this is a combination of so many different factors. Obviously, there's the social norms about community, and we know that in some countries, communities protect and look after their older people compared to other communities. It's about your lifestyle, your exercise, how much participation and stimulation you get, your access to health services, and how active you are, and care policy. So I just want to say that this is a complex issue. If we weren't talking about climate change, we would just be talking about healthy aging. There's so many social, economic factors that influence that. But when we combine them together, aging, climate change, then it's like another layer on top. So when we talk about climate change, as we said, we have drought, wildfires, heat waves, flooding, storms, hurricanes. These are all the climate risks to all of us. But so therefore, when the interaction is about, first of all, our exposure,
And we heard about, we have, you know, rural communities, we have urban communities. What level of exposure do they have to some of these climate risks, which poses a threat? And then there's their sensitivity, and that is your individual ability to deal with that. So if you have some disability or a health condition, maybe therefore you're more sensitive to heat, if it's heat waves, or you're not able to, you know, evacuate an area so easily. And then the third part is coping capacity. How can you cope? How can you, do you have, not just we talk about physical strength, but do you have the community to support you, the social networks to support you? So when we talk about climate vulnerability for everybody, but in particular for older people, it's an interaction between exposure, sensitivity, and coping capacity, and place that within this concept of healthy aging is how it is then we talk about how do we build resilience to later life, but not just resilience in terms of in old age, but how we build resilience throughout our lifestyle, starting very young. Resiliencia en estas vidas. And another aspect, when we look at the different countries, you can see this study on the World Risk Index. This is an index that's done for 193 countries. Se ha hecho para 193 países. It assesses the extreme natural events and climate change and gives it a score. And if you look here below on the right hand side, exposure, vulnerability, coping capacities, this is at the national level. And then you have very high risk, high, medium. So as you can see here, for example, from this study, Colombia and Mexico have the highest risk for disaster risk, which means that they are potentially more vulnerable to the impacts of a changing climate. But then combine that with social protection. And here in the next graph, you can see social protection at the national level. And here we define it as a percentage of the population that contributes, either benefits from or contributes to at least one social protection scheme. And this could be maternity benefits, unemployment, pensions. So these are two kind of factors that you have countries which have greater exposure, greater risk to climate change, and then you also have their social protection, whether they have that the policies, the infrastructure to support people through extreme weather events, or whether, you know, if you have a good pension, then hopefully you will then be healthier in later life because you have access to food. So these are the factors that all influence aging, climate change, and why some individuals are at greater risk and others are not. And as we heard from Emilio, it's also about how climate change affects our human rights, of the human rights of older people. It covers all aspects of life, safety and health, when we're talking about evacuation and protection from extreme weather events, about mobility, about having that accessibility to healthcare when you need it, about housing, being protected, about food security. We heard in Bolivia about water, and also about, you know, climate change can affect sanitation as well. It affects culture, social protection, and the pressure it puts on social protection services if they're already very weak, as we saw it in the social protection graph, and also work and livelihoods. So we have a changing climate. We have this interaction between, you know, exposure, sensitivity, coping capacity. We know that certain countries have a higher risk and the social protection is not very strong. And this impacts older people in terms of their, you know, a threat to their human rights and all aspects of life. So the challenge is, how can we bring all this together? How can we adapt to climate change and reach later life, you know, in terms of healthy aging, and mobilize the knowledge and experience of older people in order to do this? And this is something that I would like to show you, because it's very easy when we talk about aging and climate change, you know, and this is that older people are vulnerable. They're vulnerable. They only talk about vulnerability. That is not the case. If we take a much more balanced approach,
you know, all of us, we contribute to the problem. So greenhouse gas emissions, there's going to be some very wealthy older people who, due to their lifestyle choices, maybe travel, have a higher carbon footprint. So they contribute to the problem. But equally, we have older people who are casualties, who are affected by climate change, and that impacts on them. And at the same time, we have a great senior movement on climate action of older people who are mobilizing their efforts in later life to address climate change. So when we talk about this intersection, it's about looking at older people as a contributor to climate change, potentially as a casualty, but also as a champion. And we place that within this greater context of the kind of buzzwords that you hear when it comes to aging and climate change, you know, disaster response, climate adaptation, climate resilience, healthy aging, age-friendly communities. They all influence this this interaction. So in terms of this intersection between aging and climate change, we obviously need to protect older people from the impacts of a changing climate. We need to reduce the contribution that an aging population makes to greenhouse gas emissions, especially in middle and high income countries. And then we need to mobilize older people who have the interest and the ability to take climate action to build those resilient communities to future climate change. So these are just some of the issues, which is complex, I know, that hopefully we can start discussing later in this webinar. Thank you. I don't know at this point if you would like to do another Menti survey. Jana, can you still speak? Yes. Yes, I hope the connection issue is better now. Yes. A bit Yeah. better, yes. Glad to hear it. So yes, we would like to hear now from you. What do you consider the greatest threats to healthy aging in a changing climate in Latin America? And ideally, you should be able to answer in the Menti itself, but we're also happy to read out any responses you have in the chat. And Nelson really kindly put as well the translation to the question in the chat box. Yes, now the translation of the question. The question in Spanish is now in the chat. And also, if some of you, I'm gonna say this in Spanish. Si algunos de ustedes ponen sus respuestas en el chat, también las voy a ir poniendo en Menti para que las podamos ver en la pantalla. Así que no se preocupen si no pueden acceder a Menti, pero ojalá puedan participar también desde Menti. Okay, we got. Yeah, looks great. Already lots of people submitting their answer. I guess, Nelson, it would be great if you could help with the translation to English of the word. Cool. So we can see that some people are saying poverty, inequality, health. Inequality is probably poverty and inequality are probably the ones that are most repeated. Also, isolation, climate risk, as we can see. Also, ageism, which is discrimination because of age. Mm-hmm. We also got access to water as one of the threats. Dehydration, heat waves as well. So mobility, pollution is also one of the ones they have put in here. This is actually a new one here, which is solitude. There are tons of other people who live alone and who not only live alone but also are facing solitude and loneliness. Yes. Thank you, everybody, for contributing to that. That will be the last Menti of today, but we will later on have a more of a discussion session, which Gary will host. So I close this now, and I think we're going back to Gary. Bueno, antes de continuar, pues quisiera agradecerles por su participación.
Vamos a seguir con mi colega Hari Krishna, quien está en la India. Es el asesor global en cambio climático y envejecimiento de HelpAge Internacional. Tiene más de 25 años de experiencia trabajando en cambio climático con organizaciones internacionales como Oxfam. Ha trabajado con varias agencias de Naciones Unidas en Asia, África, Medio Oriente, y su trabajo pues siempre ha estado comprendido y relacionado con el desarrollo, la acción humanitaria, la gestión del riesgo. Entonces, Hari Krishna, tienes la palabra. Thank you so much, Masila, and thank you, Gary, and others. And very pleased to be here with such a strong audience. We have already heard some very, very important experiences from previous speakers and also well-researched information. And what I'm going to talk now is based on a report that Stockholm Environmental Institute has produced with participation of HelpAge International recently. It is titled Global Aging and Climate Action, Climate Justice in an Aging World. So I'm going to share some highlights from this report and also some recommendations that will be probably provide some insights into what is the current situation, what's going to happen in future. So while climate change, as all of you know, that has been gaining a growing attention and the repercussions of global aging for climate action, it remains largely absent from debates around climate change. So in most of the debates and even in the news that we see, that the impact of climate change on aging people and older people is nearly absent for a number of reasons that we all know, especially mainly the factor of ageism, and many other reasons that we don't see. And also at an economy-wide level, there is no clear understanding of the impact of aging on mitigation adaptation pathways, including the demand for energy, high carbon emissions, goods and services, and adaptation needs. Most of the organizations, they tend to believe that there are more other important needs that they need to focus, while ignoring the very vital information and the fact that is emerging. While on one hand, we are seeing the rising global temperature and raising carbon emissions, and on the other hand, we are also seeing raising older population, but people are not able to put these two things together. And that's the reason why we are having these regional dialogues in different regions, and also we'll have a global dialogue next year, as Gary mentioned. And also most nationally, yes. Okay, now the climate change poses significant risk to human health and well-being, as all of you know that under a high emission scenario, 9.25 million excess deaths are predicted worldwide each year by the end of the century. And without proper adaptation and economic growth, the estimated annual death toll could reach 24 million. Together with children, older people are at greatest risk. And recent studies also have revealed from Spain and other countries that it is the children and the older people who have suffered most due to the recent heat waves. Next slide. Next, please. Yeah. And also in the low and middle income countries, there are specific plights that because of the higher socioeconomic vulnerability, like poverty, inequality, that were discussed earlier also. And at the same time, we have a low historical responsibility for emissions and low emissions per capita, despite the fact that they contribute the least and they suffer most. And also in the recent global discussions on climate change, climate finance, there was certain reluctance for countries that contribute most to contribute to more in terms of finance to reduce carbon emissions and also promote adaptation. Yeah, next one, please. When we come to the Latin America, and I think Dr. Gary has already threw some important information that we'll just touch upon some of the facts that we are expecting that by 2050 there will be more than 763 million people in Latin America and
and Caribbean region, and older people represent about 26% of the total population, or 198 million people that will be aged between 60 to 99 in 2050, compared to the current scenario of 85 to 90 million. And also there are a number of reasons that fertility rate not heavily impacted, with the youth dependency ratio projected to decrease slightly from 0.36 to 0.32. And old age dependency ratio is expected to increase. And the life expectancy is also another factor. For the men, it is going to reach 80.3 and 86.2 for women for the period of 2050 and 2055. And at the same time, as I mentioned before, we also see that extreme weather events such as heat waves, droughts, heavy rainfall are going to increase. Water availability is going to also a factor, as some of you mentioned in the Menti survey. And there will be habitat loss, species extinction, and ecological dynamics that are going to be affected, including their crop failures and reduced yields. So there will be high risk in coastal regions because of the sea level rise and the increased storm surges. So countries that are going to be most affected in this region are expected to be Venezuela, and lowest going to be Venezuela, and the highest is going to be in Chile. And in terms of aging, the oldest country will be Cuba, and the youngest will be Guatemala. Yeah, next one, please. So in this scenario, this is a very brief summary of the key facts from that report. Based on this, that there are certain recommendations that the report makes, that the most important is that aging must be integrated into climate analysis, climate risk assessment, and also most important policy influencing documents and reports like IPCC Assessment Report 7, which is going to come up. Of course, nationally determined contributions. All countries are expected to submit nationally determined revised nationally determined contributions by February 2025, where age and old age issues must be captured, and we are trying all these efforts that we're making towards that direction to inform those people who make these reports and also prepare these nationally determined contributions for each country. And also similarly, national adaptation plans also must capture these vital facts that we are producing now. And there will be an upcoming voluntary national review on SDGs. They should analyze the climate change intersection with aging population. And similarly, UN Decade of Healthy Aging and all that, they all have to reflect on this. And we must also focus on empowering older people in transition towards a just, low carbon, resilient future through meaningful engagement in decision making, and also design and implement targeted age sensitive awareness raising campaigns. We have a number of examples like Older People's Association in a number of countries in the world. For instance, in Vietnam, we have integrated OPAs with climate change adaptation and social protection. And also in a number of other countries, Older People Association are playing significant role in providing climate change adaptation capacities and also influencing policies. There should also be intergenerational solidarity through intergenerational dialogue interventions that inform decision-making and climate change mitigation adaptation projects. They must be co-designed with young people so that there is a very good exchange of knowledge, wisdom with new technology and new information that will create a very good solidarity and joint action and inspiration to younger people. And we have such projects in countries like Nepal. We also have it in Vietnam, Thailand, and Cambodia. And these kind of intergenerational projects have proven to be extremely engaging and motivating for younger people as well as older people in these countries. And also there are a number of events that are coming up. Some of the events have just passed, like COP29, Summit of the Future, and some other events that have just finished. And we tried our level best to make sure that the older people context is recognized in the high-level dialogues in these kind of important international forums and events. We are partly successful and largely unsuccessful, but we continue to make these efforts, and that is the reason why we are having these continued dialogues in different countries and different parts of the world.
So these are important recommendations that the study makes, and also there are also some other most important recommendation that I would make is that we should make sure that harness the potential of pension funds that Gary has mentioned earlier. The pension funds are very important for just transition by incentivizing greater investment decisions, providing transparent information, and offering pensioners greener options, and fully integrate climate risk into operationalization of pension funds. So these are a few of the many important recommendations this report makes. I would really highly recommend everyone to access this report from the link that was provided when you are registering for this conference, and also talk about the facts in this report, and also talk about the recommendation in various important forums in the region, so that the older people's context is captured in various policies and practices around climate change mitigation and climate change adaptation. Thank you so much, and it's an honor for HelpAge International to be part of this dialogue and learn from all of you. Thank you so much. Gracias, Harry. Bueno, no podría ser este diálogo un diálogo realmente regional si no los escuchamos a ustedes, así sean 10 minuticos por el tiempo que resta, pero a mí sí me gustaría de pronto preguntarles qué otra recomendación ustedes creen. Ya Harry pues habló de las principales y sobre todo pues el empoderamiento de la voz como muy en línea de nuestras colegas, eh, de nuestros colegas que participaron con casos concretos de El Salvador y Bolivia, pero me gustaría, no sé, escucharlos o que escriban en el chat qué otras recomendaciones ustedes creen que deberíamos considerar para poder incluir a las personas mayores en estos diálogos políticas de cambio climático. No sé, a mí me gustaría, no sé si yo por acá he identificado varios amigos como participantes. eh, Está Jaime, está Daniel Osa, bueno, me gustaría escucharlos. ¿Qué recomendaciones? A lo mejor, si el tiempo no lo permite, no sé, Hanna, si podríamos poner el, la cuestión, la pregunta 3 de Menti para poder que los participantes a lo mejor puedan escribir las recomendaciones. Pero bueno, aquí en el chat ya nos han compartido, por Y por ejemplo, acá también fortalece. Verónica y Daniel están levantando la mano. Ok, entonces dámosle la palabra a Verónica y luego a Daniel. Hola Marcela, ¿cómo están, querida? Hola, otra Muchas amiga. gracias por este evento tan importante y con un tema tan fundamental. Recordaba yo aquel evento también de Cancún, justo sobre el cambio climático hace muchos años, con justamente la perspectiva de los derechos humanos con la Comisión Nacional. Pero ahora que escuchaba todo lo maravillosas intervenciones de todo el mundo, pensaba yo que también estamos, y creo que es una cuestión que tiene que estar muy vinculada al envejecimiento y al cambio climático, el fortalecimiento de los vínculos intergeneracionales. Por la cuestión que mencionaban de la migración en Bolivia, por ejemplo, pero obviamente la migración igual en México, que es un país que tiene mucha migración interna y también migración ahora internacional, obviamente que ha sido una tradición, aunque ha parado mucho, ¿no? Pero el fortalecimiento de los vínculos intergeneracionales son fundamentales para el entendimiento justo de todos esos manuales, de toda esta prevención del riesgo, pero también todo el uso de la tecnología justamente para poder saber, como sucedió, por ejemplo, ahora en España, todas las situaciones de riesgo que pueden venir y que pueden ser comunicadas de manera inmediata a través de las tecnologías. Entonces, en nuestras investigaciones hemos visto que justamente los vínculos intergeneracionales son pues una mediación también sumamente importante
a través de las familias, por supuesto, pero no en abstracto, sino son distintas generaciones, a veces los nietos, los sobrinos, jóvenes con mayores que tienen distintas vulnerabilidades y pueden fortalecerse mutuamente ante un desastre socioambiental. Eso era mi reflexión, más. Las relaciones intergeneracionales, sí, sobre todo que son las personas mayores con su ciclo de vida que han construido mucha resiliencia y en ese diálogo intergeneracional, pues es necesario también para las futuras generaciones también. Y claro que me acuerdo de ese seminario en Cancún sobre la gestión del riesgo también con Emilio, ¿no? Que fue Justamente, que me da mucho gusto verle y saludarle por su maravilloso trabajo y compromiso con la región, y especialmente con Centroamérica. Y por supuesto, brillantísima la colega de Bolivia, Gary, por supuesto, y el colega de la India. Importantísimo sus aportaciones. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Daniel y luego Sebastián. Daniel, otro amigo de la casa. Gracias. Desde el corazón, Marci. Un gusto escucharte, un gusto tener este espacio, un gusto escuchar a quienes han hecho exposiciones tan inspiradoras y tan del corazón, tan nacidas de la experiencia como la de Emilio y tan técnicas, tan científicas y basadas en la evidencia como las de los demás colegas que han intervenido. Yo, Marcela, hablo con prudencia y hasta con vergüenza porque no soy un experto en el tema, pero desde mi amor por las personas mayores y un proyecto local que desde hace 5 años estoy adelantando en una de las montañas del suroccidente del Huila, en donde nace mucha agua. Quizás lo que podría poner de presente es una experiencia que, aunque local, a mí me ha tocado el corazón, y es una familia de personas desplazadas del Caquetá, un departamento cercano al Huila, de ascendencia indígena. Son las personas que en este momento guardan, protegen y cuidan ese pedacito de montaña cuidando de esa agua. Y lo que realmente me ha impactado de ellos son sus saberes ancestrales, otra cosmovisión, otra manera de acercarse a la tierra, otra manera de querer la tierra, de cuidar la tierra, y cuyos saberes ancestrales yo he visto cómo impactan de manera muy positiva en la conservación de esa montaña. Realmente el rescate, la visibilización, el empoderamiento y la puesta en escena con efectos de multiplicar esos saberes, como lo decía la compañera anteriormente, a otras generaciones, hace que estos saberes no solamente no se pierdan, sino que continúen haciéndole bien a la tierra. Yo quisiera en esta intervención más bien hacer un reconocimiento a esa familia de personas indígenas de las que he aprendido un montón, que han aumentado mi sensibilidad y que me han dado grandes lecciones en torno al cuidado de la tierra, sabiendo que las dos personas pasan los 60 años. Luego, sé que son no solamente personas, sino comunidades enteras que cuidan de la tierra, que cuidan de la Amazonía, por ejemplo, como comunidades arraigadas, ancestrales y arraigadas a esta tierra. Creo que su visibilización, el darles una voz y reconocer y resaltar su papel, es fundamental en estas iniciativas. Es eso, Marce. Un abrazo grande a todos, especialmente a Gracias, ti. gracias, Daniel. No, claro, en este diálogo siempre hablamos como de dos caras. Una, sí, hay una vulnerabilidad física que hace que las personas mayores estén mayor expuestas a los avatares del clima, ¿no? Y que necesitan ser abordadas en cualquier respuesta y gestión del riesgo. Pero por otro lado, también hay una capacidad de resiliencia y hay un compromiso, un liderazgo de las personas mayores en cuidar el medio ambiente. Entonces nos parece excelente también como esas dos caras, ¿no? Que tenemos que ver, ¿no? Un rol, una vocería, un liderazgo, pero también una vulnerabilidad, ¿no? No podemos tampoco ignorar que hay unas limitaciones también físicas. Bueno, Sebastián y luego Lía, otra amiga de la casa. Sebastián, adelante.
Muchas gracias, Marcela. Buen día a todo el foro. Muchísimas gracias a todos los panelistas. La pregunta que tengo va enfocada a Jana, Gary y Harry, así que si no les molesta. Hello, everyone. Thank you very much for your input. And after the mentioned pressing issues that you very eloquently exposed of the elderly facing climate change, my question is more regarding to the financial aspect. There are some thoughts that I would like for you to address. I know that you might not have the answers because it's a very, very tangled issue, but I would like to mean more into the flood mitigations that occur lastly at COP. You spoke a lot about mitigation, about adaptation, resilience, but how much can be done with so less, in the meaning of how financially can this be feasible to really adequate the adaptation and mitigation measures into resilience matters, having inside that climate finance is a bit flawed again. There are a lot of debts of less developed countries. The promises are really not reaching the levels of climate necessities. And the question is how can the elderly really and effectively enter into the equation of climate finance when not much can be done with so less? So I hope that my question was clear. Thank you. It's a great question and a challenging question, but what I would like to do is ask Harry to answer that because he was at COP and I think he has very strong views about this. Harry, because I saw your comment about COP. He did a post about this on LinkedIn. Yes. Can you answer this question? Yes, I will respond to the question, but I'm not sure whether I can answer it because as of now, we are searching for answers for this question. Because number one, most important challenge is that, first of all, adaptation finance itself is actually not meeting the targets that's set by the adaptation fund board, and also not meeting the needs that are emerging. That's number one. And second question is that even if whatever the funds that are mobilized, how equally they will be distributed, how equitably they will be distributed is another question. The third is that when the funds are actually at least part of the funds are going to the communities, and it is largely dependent on the organizations that are taking these funds to the communities, who should be aware of the context of the older people. And that's where we are actually trying to reach. And we still have a big challenge of breaking that compartmentalization and the mental block of even the civil society organization that must recognize this very important vulnerable community. That's why we are presenting these facts, and all your powerful voices count in that. Thank you. And I would just like to add, so yes, you're absolutely right, finance, but the question, if you remove climate change out of the equation just for a moment and just talk about aging and healthy aging and how you protect older people, I think there's still lots that can be done in terms of building that kind of community resilience as a community, because you could just talk about aging and healthy aging and developing age-friendly communities and not talk about climate finance. So I do believe there are still actions that have to be taken to protect older people. Obviously, when it comes to climate change, yes, there's a responsibility of those who polluted the most to provide the investment to support the communities to build that resilience. So it's both sides of the coin, I think. Probably not the answer you want, but that's what I think. Thank you. Thank you both. Thanks. Bueno, también hay comentarios interesantes como dando respuesta a esa pregunta tan retadora, es como también fortalecer la resiliencia en todo el ciclo de vida de las personas, que eso también es algo que es importante traer a colación en estos diálogos, ¿no? Como esa resiliencia no solamente se construye o se prepara en la vejez, sino debe también incluir todo el ciclo de vida de la persona. Pero bueno, sigamos con este diálogo. Lía Deichmann, otra amiga porteña, no, mentiras, de Argentina, porque no es. Dale. Hello, English or Spanish? Up to you. No, I don't mind for the other people, whatever. Hay traducción. Entonces. Okay then. So really, I think that one of the things, I agree with all the answers. I mean, all the answers that you gave, they are correct.
there are all ways to respond to something like this, something so important as climate change. But I think one of the things we have to do for governments or for public agencies and private agencies and all the people themselves is to raise awareness of the problem. I think that people are not yet convinced that these things might happen to them. People normally think with all other problems like elder abuse or discrimination or this kind of thing, they think that it's something that's going to happen to somebody else, that is not going to happen to them. And this is, for example, is something that happened now very recently in the south of Brazil, that the south of Brazil is a fairly rich place, and nobody was aware or thought that this might happen to them. So this is going to happen to everybody. This might happen to everybody. So one way I think is that we have to raise awareness within the society, within the communities, to let them know, okay, look, this is something that might happen to you. And then how can we influence to the governments because I mean, everybody's talking about the climate change, but nobody's doing anything about it. And this is what I look not in Latin America. I also look in what is going on in some other countries, in Europe, in Africa, in Asia. And how can we reach these people? And once again, they have to make this conscious. This have to be something that you can integrate to your conscience. This might happen to me. I mean, okay, and this is not something that will affect only all the persons. It will affect all the communities, and this is why we have to go for it. Okay, this is my poor opinion. I have done it with some other subjects regarding aging, and it helps to raise awareness. Helps. We have to support also this idea, how we reach people and governments, how we reach them to make them conscious. Sorry, maybe it was too long, but I wanted to tell you that. Very good everything. Gracias, Lía. Pues digamos que estos espacios nos van a permitir pues ir avanzando en este diálogo, sobre todo en nuestra región, que si bien todos los días se habla de cambio climático, no hay una conciencia de que también hay una población que se está envejeciendo y que va a verse más afectada eh, por los eventos climáticos drásticos, ¿no? Y que también el cambio climático pues atraviesa pues muchas aristas de la vida. Bueno, yo también quisiera como invitar a los participantes y veo, por ejemplo, hay una mano levantada que es de Caterina, ahorita te doy la palabra, pero a mí también me gustaría que Eduardo de Argentina nos pudiera compartir un poco sobre los refugios eh, climáticos de los cuales nos compartes en el chat y no sabía, por ejemplo, de la existencia de estos refugios Yo tampoco. climáticos. Entonces, invito a Eduardo Schumis, perdón, que nos comparta y que nos levante la mano si le parece cómodo compartir. Pero mientras tanto, Caterine y luego Eduardo. Caterine. Hola, encantada. Caterín Salcedo, acá de Chile, Fundación Adultos Mayores Chile. Muchas gracias por estar visibilizando este desafío en el fondo del envejecimiento y el cambio climático. Comentar que acá en Chile nosotros tenemos alto porcentaje de catástrofes. Ya ustedes saben, acá se dan unos terremotos más grandes, tenemos olas de calor, mucho incendio. Y bueno, lo primero que me gustaría señalar es que nosotros nos hemos focalizado todo este tiempo en lo que es la inclusión digital de las personas mayores, porque por lo menos acá en Chile la tecnología ha avanzado súper rápido. Y en estos espacios de participación es muy importante que estén las personas mayores como las principales afectadas o las principales personas que deberían estar empoderadas para
poner los temas y visibilizar las problemáticas. Pero el tema que no están digitalizados y no pueden participar de estos espacios que son tan interesantes como estos webinars o charlas que se dan a través de la web, no pueden tener participación ciudadana por el hecho de no estar incluidos o con habilidades digitales para poder entrar a este tipo de plataformas. Y creo que eso es un desafío crucial para poder fomentar la participación de las personas mayores en estos espacios, porque ellos son la principal voz que debería estar acá hablando de sus principales dificultades. Entonces, y lo otro que, por ejemplo, acá tenemos mucha tema de incendio. Y todo es, las alarmas, todo está a través de equipos tecnológicos, a través del celular te llega la alarma, el sistema de evacuación, y eso obviamente que no todos tienen acceso porque no tienen los aparatos, no está la conectividad y no está tampoco el uso o aparatos adecuados, por ejemplo, cuando las personas, lo mencionaban también, personas con alguna discapacidad auditiva o visual, no pueden tener acceso a estos aparatos. Entonces creo que también el tema de la digitalización es importante para fomentar el empoderamiento y la autonomía digital, la participación de las personas mayores en estos espacios tan importantes. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Caterine, pues excelente recomendación. Bueno, Eduardo Chumis, por favor, te veo muy activo en el chat y por eso te invito a que nos compartas qué es lo de los campos de refugio climático en Argentina. Adelante. Bueno, yo soy arquitecto, estoy trabajando para la Unión Internacional de Arquitectos en la región 3, que es la región de las Américas, y estamos trabajando todo este año en la temática esta del cambio climático, pero relacionado con las poblaciones vulnerables, dentro de las cuales están las personas mayores, las personas con discapacidad, los niños, bueno, y fundamentalmente, como comentó Lía y algunos de nosotros, las poblaciones en situación de pobreza. La pobreza hace que muchísimas poblaciones tengan que vivir en localizaciones muy ligadas a las costas y terrenos de muy baja calidad y están muy expuestos a cualquier desborde del río. Es decir, el tema del cambio climático es un tema que tienen que tomar los gobiernos y por suerte la Unión Internacional de Arquitectos ha tomado este tema, porque no es solamente un tema de las personas mayores, que somos quienes ya nos estamos yendo, sino que es un tema que va a desbordar a toda la población. Es un tema que es absolutamente político y nuestro gobierno, en este sentido, el gobierno argentino, se ha desentendido del tema del cambio climático. Referido al tema de los refugios, en la ciudad de Buenos Aires existen 30 refugios climáticos de distinta calidad. No voy a hablar sobre esto, pero sí de que la población no sabe de este tema, no sabe dónde están. En la ciudad de Mendoza parece ser que hay un par de refugios también. La población no sabe dónde está. Lo que no se informa no se sabe. Esto es importantísimo. Bueno, esto es lo que quería comentar. Bueno, muchas gracias. No, tampoco teníamos conocimiento de estos refugios climáticos en Mendoza. Bueno, también quisiera preguntarles a la audiencia si conocen otros casos donde las personas mayores han tenido un rol en el cambio climático, ya sea, digamos, en la transmisión de saberes tradicionales, prácticas agricultoras amigables, o en la gestión del riesgo, o como veedores comunitarios. No sé si quieran eh, compartirnos alguna experiencia que conozcan. También están súper invitados a compartir cuáles han sido sus estrategias de trabajo para incluir, ya sea incluir el tema de envejecimiento del cambio climático o incluir el cambio climático en el envejecimiento, porque pues aquí tenemos una audiencia pues bastante interdisciplinaria. No sé, Jaime, de Bolivia, bueno, Ivana, si quieres compartir, pero bueno, Jaime también. Adelante, Ivana. Bueno, buenos días. Gracias por este espacio. Me parece muy importante
poder hablar sobre este tema. Creo que es parte de la visibilización que es necesario darle a esta problemática. Y respecto, bueno, no es que quiero compartir una práctica, sino tal vez una reflexión de la importancia, ¿no? que tú decías, Marcela, sobre esta relación entre el cambio climático y el envejecimiento y poner sobre la discusión también la importancia de la relación en cuanto al tema de cuidados, ¿no? Y eso sí, en relación a específicamente la responsabilidad que como comunidad tenemos de participar del cuidado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si hay una emergencia, y yo no conozco o no sé o no hablo con mis vecinos, ¿cómo voy a saber que en la casa de al lado hay una persona mayor que tal vez no tiene autonomía y que necesita ayuda para ser evacuada, ¿no? Entonces, ahí yo creo que más bien tengo más preguntas que respuestas sobre el desarrollo de los sistemas, de las acciones de cuidado que estamos teniendo y en cuanto a las políticas públicas, si se está incorporando el tema, por ejemplo, de cómo se responde desde los cuidados hacia estos desafíos del cambio climático y específicamente sobre las emergencias y los riesgos que se corren, ¿no? Relacionados con estos efectos del clima y tragedias que pueden pasar, como lo que hemos visto en Valencia. Y bueno, no sé, más bien me gustaría escuchar sobre buenas prácticas de respuesta sobre eso, respuestas a emergencias, de cómo se enfrentan a los riesgos, no sé, en otros lugares o qué es lo que se está haciendo al respecto. Nada más eso, quería compartir. Solo Gracias. eso, gracias. No, claro, no, Don Ivana, Jaime. eso es otro tema de otro webinar, porque realmente no, son dos, claro, en este tema de envejecimiento, cambio climático, en esta interseccionalidad, claramente está el tema de cuidado, desde muchos puntos de vista, porque estas emergencias y estos eventos climáticos extremos también aumenta la carga de cuidado de, por ejemplo, las mujeres mayores, ¿no? Que, bueno, hay desastres naturales que quedan las familias muy desintegradas y son las personas mayores las que asumen el cuidado, por ejemplo, de los niños, de los nietos, de los heridos. Entonces, eso por un lado, ¿no? El cuidado. Pero también tú subrayas la importancia, y eso es una recomendación de cómo, y parte de la resiliencia es cómo, y Karina en su presentación de Bolivia también, cómo fortalecer estructuras de resiliencia comunitaria. Y una de ellas, pues, sí, cómo implementar modelos que permitan a nivel comunitario cuidarse entre sí, ¿no? Identificar dentro de las comunidades cuáles son las personas más vulnerables, ¿no? Que necesitan en determinada emergencia eh, activar ciertas alarmas y ayudarlas, por ejemplo, a evacuar. Entonces, claro que sí, o sea, creo que una estrategia en este diálogo es apoyar esas redes comunitarias, informales de cuidado en la gestión del riesgo. Bueno, tenemos unas manos levantadas. Está, bueno, Mercedes Viera, por ahí vi a Jaime que prendió la cámara, pero está también invitado a levantar la mano si quiere compartir también su experiencia, sobre todo con comunidades indígenas. Por favor, Pero, no encuentro la manito, así que por favor, después de Mercedes. bueno, listo, Mercedes y Gracias. Jaime. Mercedes, otra amiga, todos son amigos de la casa de HelpAge, y nuevos aliados, ¿no? Que no conocemos, pero desde hoy serán nuevos aliados en estos diálogos de cambio climático. Mercedes, tienes ¿Ya? ¿Me escuchan? sí. Ah, ya, ok. Bueno, en realidad nosotros acá en el Perú hemos trabajado varias propuestas, especialmente apoyadas por HelpAge, en cuanto a las personas adultas mayores y los temas bueno, principalmente los temas de
el terremotos y otros desastres que han estado pasando, pasan en nuestro país con cierta frecuencia. Pero creo que pero aparte de eso, y que creo que ha sido un buen trabajo, hemos quedado, y eso ha quedado muy, muy, digamos, entre las municipalidades con las que hemos trabajado, en tener claro y tener mapeadas las personas mayores que se encuentran solas, ¿no? Los centros integrales del adulto mayor sí han logrado en casi, bueno, en todo lo que yo conozco, probablemente que no sean todas, pero sí la gran mayoría de las municipalidades tienen clara digamos, la cantidad de personas y dónde se ubica, ¿no? Y que puedan ser, digamos, necesiten un apoyo en el caso de un terremoto, ¿no? Es más, por ejemplo, acá en el distrito donde yo vivo, bueno, es de clase media, media alta, es en los parques, que hay muchos parques en esta zona, se ha logrado tener como, no refugio, pero sí lugares donde poner comida, agua, no dentro del parque sin que, digamos, o sea, no es un edificio, es algo bajo la tierra, ¿no? Ese por un lado, pero por otro ya en lo que son las comunidades campesinas, como lo había puesto en el chat, se está trabajando mucho el tema de la siembra de agua, ¿no? Lograr que con esto poder, digamos, beneficiar a las personas que tienen sembríos y existe peligro de que haya una sequía. Yo me comprometo un poco más a estudiar el tema porque en realidad lo conozco, pero o sea, muy superficialmente. Pero sí recuerdo que hace un par de años una institución en la Sierra de Lima, ¿no? Nosotros, bueno, Lima es digamos, la ciudad, ¿no? La metropolitana está en la costa, pero en la provincia de Lima hay provincias de Lima que tienen, que son serranas y que querían hacer un proyecto, unos amigos que estaban trabajando un proyecto para poder hacer regadío y no sabían dónde estaba el puquio, ¿no? El lugar de donde sacar el agua. Y tuvieron que recurrir a las personas mayores, especialmente a un señor que había trabajado en la zona para que ubicara exactamente dónde estaba el puquio. Entonces, y fue la única manera de que se pudiera hacer ese proyecto, porque si no hubiera habido digamos, ese conocimiento de esta persona, no hubiera nunca encontrado el puquio, ¿no? Entonces, ese ojo de agua, ¿no? El puquio es ojo de agua, ha sido importante para que esta comunidad pueda tener, ¿no? Pueda tener agua para regar sus sembríos, ¿no? Entonces, creo que sí hay mucho conocimiento, hay mucho de intergeneracionalidad para poder frenar algunas consecuencias del cambio climático. Ya no digamos, desde el gobierno o de las autoridades, sino también dentro de lo que son las comunidades. Eso era lo que quería No, comentar. Gracias. bonito ejemplo, ¿no? Que gracias al saber de las personas mayores se puede identificar esa fuente de agua para el riego y proyectos productivos alimentarios. Bueno, vamos a dar una última intervención, Jaime, cortica, ya para darle cierre a este diálogo por el momento, pero el diálogo va a seguir, ¿no? Jaime, va a seguir a lo largo Gracias. de todo este tiempo. Jaime, adelante. Muchas gracias. Bueno, solamente decirles que hay una población abandonada, no visibilizada, que son los pueblos, los adultos mayores, las personas mayores de los pueblos indígenas. Y ellos es una de las poblaciones más marginadas en todo lo que significa la Amazonía, las más olvidadas por el Estado y por la misma sociedad. Y con esto de los incendios forestales que hemos tenido en Bolivia, eh, ha- han sufrido una mayor marginación. Y lo que han logrado, pese a todos los problemas que tienen, porque han perdido todos sus medios de vida, ya no tienen el bosque para poder recolectar sus alimentos, pero lo que han logrado es poder ser resilientes y poder lograr pequeñas cosas entre las comunidades para poder lograr, por ejemplo, tener cosechas de agua, poder de alguna forma
tener hortalizas en pequeños huertos familiares, y eso sí necesita apoyo. La salud está resquebrajada, eh, están solos, ahora están mucho más solos porque han perdido totalmente el bosque, y creo que es una de las poblaciones en las que tenemos que tener mayor atención. Nada más. Gracias, Jaime. No, dentro de la población mayor, que está invisibilizada en estos diálogos, también hay otras vejeces más que están quedando más atrás, ¿no? Que están los pueblos indígenas, los pueblos étnicos. Bueno, yo espero que agradezco también todos los que nos han acompañado hasta este instante de webinar, hasta el final. Seguiremos con estos diálogos y bueno, le doy la palabra a Gary para que nos cuente cuáles son los siguientes pasos y qué viene después. Yo no sé si Gary o Hannah, Gary, sí, adelante. I So, first of all, I just want to say a big thank you to everyone for your contribution today, either whether it's verbally or you've written in the chat or you've just attended. As someone said earlier, part of this process is awareness. We're just at the beginning to raise awareness. The intersection of aging and climate change is very complex, what for me, back in 2007, okay, I was looking at this issue, and at the time nobody was interested, especially in the UK, in the aging community. They were not interested in this issue. It wasn't very sexy. In 2008 we had our first workshop to look at it, but not many people came. It was only a small group. But what's fascinating for me is that this issue is emerging. More and more evidence is coming out about looking at the impact of aging and climate change, and I presented that at the beginning of this webinar in terms of the reports that are coming out. So the evidence base is there. We need to have a lot more evidence, especially when we've done these regional dialogues. Each region has different issues, but understanding how climate change impacts other people, but more importantly, what do we do about it? How can we build that resilience? How can we mobilize the power of older people? And there's so many issues there. So this is the first step. What we wanted to do after this is we would like to make a report based on this discussion, and this is an opportunity for all of you who either shared examples or you wanted to make certain points. If you want to be included in the report, please send in your contributions and we can put them in the report and create a much stronger kind of case study for Latin America and the Caribbean region. But the idea then is to finish our other webinar reports and try and combine them together to try and get a global perspective, and hopefully next year have a bigger global webinar to look at what the opportunities and the challenges are when it comes to aging and climate change, and more importantly, what can governments do about it, what can funders do about it. So this is part of our plan, really. Our master plan is to first understand the issues in the region, bring this together and start that debate, because as it's already been said, this is just the beginning. There's a lot more awareness raising we have to do, and this is the first step. So I think Jana will send a feedback survey out after this event. As I said, if you want to contribute to the report and give case studies, especially some of you from organizations, please send them in and we can include them. We can send a draft report for you to comment on if you have time, and then we will finalize that, and that report will be the report of this webinar, which will go with the other reports of the regions, and have hopefully next year a global webinar where we can have a more global view and hopefully get people to come from governments and funders to continue this raising awareness. So thank you again, and thank you for coming along today, and thank you to Marcela and Nelson and Jana. And I don't know, Marcela, I hand back to you for the final words in Espanol. Bueno, pues muchas gracias a todos y todos. Creo que yo también me siento que necesito mejorar mis conocimientos en cambio climático, y cada vez soy más consciente de la necesidad de estos espacios, ¿no? Porque hay mucho también que intercambiar, que aprender, que fortalecernos nosotros mismos como red
en este diálogo, en este intercambio de experiencias. Entonces también agradezco su participación al Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, ¿no? A Gary y a Hannah, que también pues han liderado esta iniciativa en otras regiones, a mi colega Harry, pues a todos los participantes, a quienes invito, si es posible, que prendan sus cámaras ya para una foto final y despedirnos. Entonces, agradezco también a la traducción, a Nelson, que estuvo muy insistentemente con los recordatorios, invitaciones detrás de cámara, pero bueno, es una invitación a que prendamos la cámara y podamos tomar una foto. Ustedes van a recibir también la encuesta y los materiales que Emilio nos compartió, también la presentación de Karina. Vamos a compartir el link del video y bueno, espero que este no sea el último diálogo en el que participemos. ¿No? Tenemos mucho que aprender de ustedes, también de sus localidades. En el chat también fue una participación increíble ahorita que estaba leyendo, por ejemplo, de toda la población del LGTBI y mayor que está quedando atrás también en estas discusiones. O sea, hay muchos que están quedando atrás y nuestro rol es hacer visible, ¿no? Y hacer la incidencia de vida. Bueno, entonces, ¿listos para la foto? Que Nelson Sí, quiere. ya veo varios listos por aquí. Bueno, perfecto. ¿Ya? ¿Tomamos Lista la la foto? foto. Sí. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Tengan un buen día. Si no nos vemos, unas buenas fiestas y estaremos acá el otro año con las pilas puestas. Y ojalá sigamos contando con el apoyo del Instituto de Estocolmo del Medio Ambiente. Muchas Bueno, gracias a todos, muchísimas gracias. gracias Karina por compartir esa Muchísimas, experiencia. muchísimas, Thank you very much. Estás en mute, Lía. creo que es muy importante que lo hayas grabado. Sí, los grabamos.